Pues venga. César Calderón, ¿cómo estás? Bienvenido al Purgatorio. Muchas gracias, un placer estar aquí. El placer es que te pases por aquí presentando tu nuevo libro, ¿Cómo ganar unas elecciones? El título lo puso la editorial, no tengo nada que ver. Es decir, soy responsable del contenido, no del título. Quizá el subtítulo sí. 11 campañas electorales que han transformado, que han revolucionado la comunicación política. Eso sí es mío, pero el título de autoayuda, digamos que ahí tuve poco que ver. ¿Y por qué 11, no 10 o 12? ¿Eso también es tuyo? Fueron las primeras que se me ocurrieron. No hay ningún tipo de fetichismo con el número 11, te lo aseguro. Tengo otras parafilias. Primera pregunta que te hago. Una persona que te mides todos los días con candidatos, que son clientes, Sí. Que conoces bien al personaje político. Cuando un candidato, un político, un cliente te dice yo esto lo hago porque es mi pasión y lo quiero hacer para ayudar al pueblo, ¿le recomiendas un psicólogo o le subes la factura del ticket medio? No te creas, a ver, es decir, existen mucho más de los que, creemos. Nosotros, la primera pregunta que le hacemos a un candidato es ¿por qué quiere ser alcalde o por qué quiere ser presidente? Y que nos lo explique en un minuto. Hemos tenido experiencias absolutamente marcianas, desde un candidato que se pasó hablando una hora sin decir nada, hasta candidatos que realmente creen en lo que hacen, tienen un proyecto para su ciudad y para su comunidad autónoma o para su país. Y lo cierto es que son más de los que pensamos. El prólogo del libro es de Ignacio Varela. ¿Cuál es la mayor lección de la vieja guardia en comparación con el que se queda con esta campaña permanente de TikTok? A ver, Varela, digamos que es el gran maestro. He trabajado con él y contra él. Y esto enseña muchísimo. Yo creo que la gran lección es el papel del consultor. Me refiero, un consultor que ocupa el espacio público del cliente no está haciendo bien su trabajo. Perdón. No te preocupes. Es decir, todo ha evolucionado mucho, las herramientas evolucionan, pero yo creo que el concepto sigue siendo el mismo. Es decir, el consultor debe ayudar al cliente a cumplir sus objetivos. Lo que pasa es que si el consultor tiene más proyección pública que el candidato, le está robando y no está haciendo su trabajo. Me parece muy curioso en la parte de agradecimientos del libro. Sí. Hay un montón. Sí. ¿Se hacen buenos amigos en la política? ¿O? Sí. En la política no lo sé, quizá no tanto, pero cuando haces una campaña electoral para alguien o con alguien, se generan unos lazos absolutamente indelebles. Ahí, en los agradecimientos hay políticos, hay consultores, hay argentinos, chilenos, españoles, de todo tipo. Y lo cierto es que a todos ellos, o a la mayoría, les puedo considerar, yo creo que buenos amigos. Hay mucho que no vemos detrás de una campaña. Casi todo no se ve. Solamente se ve lo que es público, lo que queremos que se vea y lo que se debe ver. Es decir, esto es como cuando haces salchichas. Realmente mucha gente no querría saber cuál es todo el proceso de fabricación de las salchichas. A mí me pasa con los palitos de pescado. Sí, es horroroso. Es asqueroso. Vi un vídeo y dije... Pues esto es parecido. Es ¿Sí? decir, todo el proceso que hay detrás de una campaña electoral que comienza con investigación sociológica y acaba con la presentación pública del candidato, pues hay una cantidad enorme de elementos que no tienen interés desde mi punto de vista para el ciudadano que realmente va a las urnas. Haciendo una balanza entre lo que no se ve y el que se presenta a las urnas y lo ve todo el mundo en todas las televisiones y en todos lados todo el tiempo, ¿qué pesa más, la genialidad de uno o la imagen del otro? A ver, una campaña electoral, por mucho que tengamos la impresión contraria y se hayan mitificado hasta el extremo, no son campeonatos de genialidades, son procesos. Es decir, son procesos tasados que te dan un resultado. La genialidad, la creatividad es el último paso de un trabajo enorme y de equipo que lleva al candidato, digamos, a su mejor resultado. Es decir, cuando veas a alguien decir que él es quien ha, bueno, pues matízalo bastante, porque realmente la campaña nunca es del consultor, la campaña siempre es del candidato y su partido, y la campaña nunca es ejercicio de onanismo individual. Una campaña tiene un enorme equipo técnico y político detrás que tiene tanta importancia como la cabeza y el candidato.
En el libro hablas de estas 11 campañas electorales que han revolucionado la política a lo largo de estos años. Hay muchas muy interesantes, una pena que no podemos, que no vayamos a poder tocar todas. Entre ellas hay una muy interesante, la de Felipe González, en 1982, por el cambio. ¿Qué es lo llamativo de esta campaña? Que no fue una campaña, que fue una barrida absoluta. Es decir, el Partido Socialista no tenía un rival, competía contra sí mismo. Y su único límite era no meter la pata demasiado. Es decir, no había nada en torno al Partido Socialista, pero a pesar de eso fue probablemente, si no la mejor, una de las mejores campañas que se hayan hecho en este país. Desde la concepción del lema, desde los colores, desde los vídeos, sería divertidísimo ver los vídeos de esa campaña, porque evidentemente ahora mismo son de modé, pero aportaban una idea de apertura, de modernidad, de una España que se quería abrir al exterior, de una España que quería olvidarse del blanco y negro, y eso era, quien lo representaba perfectamente era un Felipe González, que también había pasado del blanco y negro de la anterior campaña al color de esta campaña. Toda la consultoría política española, todo este negocio, toda esta profesión, tiene mucho que ver con esa campaña electoral, porque ahí nace la forma de hacer campañas electorales en España. ¿Crees que una campaña parecida o la misma a día de hoy sería capaz algún partido político de llegar a una mayoría? En absoluto. La alegría, la emoción, las masas de gente participando en esa campaña hoy serían materialmente imposibles. En el libro dices que en ese año, en el 82, la gestión de la esperanza fue uno de los puntos claves para poder llegar a todo este votante que consiguió aquellas mayorías absolutas de un partido político que no tenía ningún... 202 diputados, ¿tú te imaginas lo que es eso? Un solo partido. Es una locura. Claro, meter a 202 diputados de un mismo partido a llevar un país, que también es complicado. Y lo de la gestión de la esperanza es importante, es decir, uno de los riesgos de una campaña de este tipo es no prometer demasiadas cosas. Porque vas a llegar al gobierno, entonces si te vuelves loco a la hora de prometer demasiadas cosas, pues vas a generar frustración y de la frustración deviene la melancolía. Me recuerda a algo que vivimos, ¿no? Sí, algo hemos vivido. Algo. La pregunta es, ¿por qué la política actual ha sustituido la esperanza por la gestión del miedo? ¿Por qué el miedo? El miedo es una de las emociones que más moviliza. El miedo y el odio y el agravio. Entonces, estamos en un momento político en prácticamente todo Occidente en el que vivimos una crisis de identidad, una profunda crisis de identidad, y hay varias maneras de enfocarla. Entonces, una de ellas, la más sencilla, es el populismo, es decir, la culpa la tienen los de fuera. Hay que tener miedo a los de fuera. Y ese tipo de campañas electorales que hemos visto en Brasil con Bolsonaro, en Estados Unidos con Trump, en España con Vox o en Hungría con Orbán, son campañas electorales muy fáciles de armar, porque el miedo, el odio y el agravio son sentimientos muy fáciles de cultivar en el ser humano. O sea, ¿que crees que Vox no tiene una sustancia real detrás? Supongo que sí, porque realmente si no sacarían tan buenos resultados. Es decir, por supuesto que hay algo detrás, por supuesto que lo hay. Y yo creo que hacer el análisis correcto, pero no solo de Vox, de todos los movimientos nacionalpopulistas de extrema derecha que están creciendo en el mundo, hay que ir a las causas primeras, a las primeras razones por las que crecen estos partidos. Y crecen porque hay una parte de la población que se siente cada vez más alejada de la clase política o de las políticas democráticas. Y eso es un verdadero problema. Es decir, nosotros, los consultores políticos, trabajamos cuando las democracias son competitivas. Es decir, el sentido de nuestro oficio es que trabajar para partidos que hagan los sistemas competitivos. Es decir, en los sistemas políticos autoritarios, un consultor político tiene un papel mucho menor. ¿Le plantearías una campaña a Vox? ¿Yo? No.
No, de hecho, creo que todos debemos tener nuestros límites. Yo no trabajaría para un partido nacional populista. ¿Por qué? Porque creo que su modelo de Estado, su modelo de democracia, no es el más sano para nuestro país, ni por supuesto el que yo voy a defender. Es decir, yo tengo dos límites. Nunca trabajaría para un partido populista de extrema izquierda, ni trabajaría para un partido populista de extrema derecha. Creo que los partidos de Estado, los partidos que están y defienden la democracia liberal, son los partidos para los que yo trabajaría cómodamente. Es decir, un consultor puede trabajar para un partido con el que no coincide plenamente, pero no puedes trabajar con un partido del que, pues eso, no te crees nada ni confías en ellos. Y en mi caso, el límite son los nacionalpopulismos, insisto, de extrema izquierda y de extrema derecha. ¿Y qué opinión tienes de gente que sí lo haría? Cada uno con su negocio. Mira, creo que no es bueno, pero yo entiendo que la cuenta de resultados al final influye mucho en muchas consultoras, pues allá ellos. ¿Y este nacionalpopulismo crees que terminará instaurándose en el gobierno de este país? No como primera fuerza, pero yo lo que parece bastante claro es que si siguen las cosas como van, si no cae un meteorito o tenemos una invasión alienígena, que no lo descartemos, pues vamos a ir a un gobierno del Desde partido... que se están desclasificando todos estos archivos. Pues incluso puede que estén aquí ya, es cierto, eso lo dice en algún programa de televisión. Sí, están aquí, están con nosotros. Pues mi impresión es que efectivamente va a haber un cambio de gobierno, y un cambio de gobierno además que creo que es sano, que las democracias se aireen, y veremos si nuestro Partido Nacional Populista Patrio forma parte de ese gobierno o se queda en el exterior. Lo que estamos viendo en Europa desde hace muchísimos años, de todas formas yo creo que llama bastante la atención. Cuando un partido de la derecha clásica ha hecho sitio en el gobierno a un partido nacional populista, y te hablo de Austria, te hablo de Italia, finalmente el Partido Nacional Populista se ha comido al partido de la derecha clásica. No en 2 años, no en 5, pero sí probablemente en 10. Entonces, yo creo que para el Partido Popular es muy peligroso hacer sitio a Vox en su gobierno. ¿Qué tiene el PSOE de antes que no tiene el de ahora? Organicidad. Cuadros, debate interno, muchas cosas. Es decir, el PSOE actual, del PSOE que ganó las elecciones en el 82, el PSOE que transformó este país, tiene poco que ver, como tiene poco que ver la sociedad actual con aquella sociedad. Es decir, aquel PSOE, aquel Partido Socialista, respondía a los intereses y las necesidades de aquella sociedad. Y veremos si este Partido Socialista lo hace lo mismo con la sociedad actual. De momento han estado gobernando. Veremos el resultado. Bueno, por un partido que está ciertamente contra las cuerdas, como es ahora mismo el Partido Socialista, un ex dirigente, el expresidente del gobierno Zapatero imputado, el hermano del presidente, la mujer del presidente y varios miembros más del partido. ¿Qué estrategia necesitaría Pedro Sánchez ahora mismo para ganar las próximas elecciones? Una. Lograr construir un MUMI, un conjunto que uniese a PP y Vox dentro del mismo relato, y conseguir, a través del miedo, de nuevo, a esa extrema derecha, movilizar a sus abstencionistas. No es complicado, es prácticamente imposible. Es decir, porque de la misma forma que el Partido Socialista blanqueó a Bildu, pues en los últimos años yo creo que muy poca gente, con razón o sin razón, tiene miedo a Vox. Entonces, bueno, pues cada uno es responsable de lo suyo. El Partido Socialista blanqueó a Bildu, ellos verán lo que hicieron, y el Partido Popular ha logrado blanquear a Vox estando con ellos en muchos gobiernos. Entonces, bueno, la única oportunidad del Partido Socialista, yo creo que ni siquiera de gobernar, pero sí quizás
de sacar un voto más o un diputado más en las elecciones es movilizar a su electorado, y movilizar a su electorado en base del miedo a la extrema derecha. O sea que ves imposible un gobierno te iba a decir de Sánchez, pero bueno, sí, un gobierno de izquierdas en las próximas elecciones. Muy complicado. A ver, nosotros hacemos aquí, para The Objective, una media ponderada de todas las encuestas, el votómetro, y creo que le da aproximadamente un 93% de probabilidades a un gobierno del Partido Popular con Vox y un 0,8% de probabilidades a un gobierno de izquierda con todos los apéndices nacionalistas, independentistas y de los grandes expresos europeos. ¿Qué te parecieron las declaraciones de esta semana de Pablo Iglesias sobre la estrategia de lo del PNV? No las he oído, he estado... No, ¿qué dijo? Bueno, te digo, Pablo Iglesias el otro día en Radio Nacional, hace 2 días en Radio Nacional, cuando el público vea esta entrevista habrá pasado ya 4 días, por motivo de la moción de censura de los 8 años que se cumplían de la moción de Sánchez, comentaba que le hicieron el lío al PNV. Mintieron a todo el mundo, mintieron a Albert Rivera, mintieron al PNV y al final pues, llegaron ellos a... No sé si lo hizo, pero si lo hizo, no parece demasiado inteligente contarlo, ¿verdad? Es decir, las estrategias no se explican, se aplican. Es decir, como las querellas. Sí, exactamente igual. Es decir, no es necesario. Es decir, ¿para qué cuentas lo que haces? Vamos a cambiar de tema. Tengo unas cuantas. Luego volvemos al tema del PNV, sobre todo en la actualidad, con el PP, si va a haber un adelanto electoral, si no lo va a haber. Vámonos con otra de las grandes campañas que se trata en este libro, a mí me parece súper interesante y muy graciosa, el Morning America. Morning in America. It's Morning Again in America. It's Morning Again in America. Este Morning America, el anuncio electoral más perfecto de la historia. Sí, porque es a ver, después de la campaña de Reagan, la segunda campaña de Reagan, que desde mi punto de vista es probablemente uno de los mejores ejemplos de comunicación política que existen. Si vemos, hay varios anuncios en esa campaña que son absolutamente paradigmáticos. El primero es el It's Morning Again in America, en el cual, si tú lo ves, no hay una sola promesa política. Son todo emociones, tras un periodo muy gris, muy complejo en Estados Unidos, guerra de Vietnam, Carter, crisis del petróleo, etc., aparece un tipo, un antiguo actor, que les promete en un vídeo que se van a levantar por la mañana y van a estar tranquilos, que sus hijos se van a poder casar, que se están construyendo casas y van a ser accesibles. Eso es revolucionario. Es el anuncio que se dedica a las clases medias vendiéndoles tranquilidad. Eso es lo revolucionario de esa campaña. Es la campaña mejor dirigida a las clases medias y además con un oponente que, bueno, pues tampoco le hizo mucho bien al Partido Demócrata. Walter Mondale era un grandísimo candidato, pero tenía un pequeño problema, decía la verdad. En un debate con Reagan prometió que aumentaría los impuestos. Entonces, claro, evidentemente, si tú le dices al americano medio, después de la crisis económica, de la crisis del petróleo, que le vas a subir los impuestos, pues bueno, serás muy sincero, pero no vas a ganar esa elección, como no la ganó. Es curioso que esa imagen del optimismo americano funcione también allí y aquí fracase en Europa. No del todo. Es decir, a ver, son culturas políticas muy diferentes, pero en este país ha habido campañas optimistas, la del 82 del Partido Socialista, por ejemplo, la primera campaña de Rajoy, que eran campañas optimistas. Es decir, que eran campañas que llamaban a los buenos sentimientos, no llamaban a votar en contra, sino llamaban a votar a favor. De hecho, muchas campañas, en Francia, la primera de Mitterrand, también es una gigantesca campaña positiva, no a la contra. Es decir, llamaban a la gente con esperanza, no con miedo. Sí, quizás hay que ser más artista que político muchas veces. Para esto, hombre, hay que tener cierta sensibilidad con lo que está pasando. La sensibilidad también te la dan la experiencia y los datos. Es decir, al final, lo cierto es que tenemos, quienes trabajamos en esto, tenemos una visión mucho más cercana a lo que está sucediendo en el país. Tenemos los datos de lo que está pasando, cuándo está pasando y cómo está afectando a cada segmento social, con lo cual aplicar sensibilidad, pues eso va en el oficio. ¿Sería posible hacer una campaña de unificación y de todo maravilloso cuando la mitad de la población a día de hoy está en un extremo y la otra en otro? No, es imposible. Lo primero que tiene que hacer una buena campaña es leer con seriedad qué está pasando en el país.
Las campañas, durante el propio tiempo de campaña, esos 15 días, pueden variar 2, 3, últimamente hasta algunos puntos más, ¿de acuerdo? Lo determinante es lo que pasa antes de la campaña y cómo llegas a esa previa de la campaña. Y esa lectura social es la que te va a dar el tono correcto para afrontar esa campaña. Y por supuesto, en este momento político, en Europa, en todos los países desarrollados, en todo nuestro entorno político y social, pues evidentemente hay una sensación de desafección y una sensación de desafección que además tiene sentido. Es decir, hay mucha gente que está, pues eso, se siente muy alejada de la política actual, de partidos que no cumplen con sus promesas, de políticos que no están a la altura, de gobiernos que no hacen lo que prometieron hacer. Entonces, la pregunta no es por qué la gente está cabreada, sino, en este caso, por qué están tan poco cabreados. Es decir, el cabreo social es gigantesco. En España hay... Hombre, yo creo, César, que como haya un poco más de cabreo, esto ya explota. Bueno, si hay un poco más de cabreo, le vendrá muy bien a los partidos nacionalpopulistas y le vendrá muy mal a los partidos que están peleando desde un lado y desde otro por la democracia liberal, por el balance entre poderes, por la participación ciudadana, es decir, por democracias sanas, ordenadas, en las cuales la pregunta no es qué ha hecho el otro mal, sino qué voy a hacer yo para que la gente viva un poco mejor. Porque al final muchas veces nos olvida esa pregunta. En el libro no solo hablas de democracias, también hablas de dictaduras y campañas que han podido tirar abajo dictaduras, que eso ya es la medalla de oro a una campaña electoral, sobre todo la del arco iris. Pinochet. Eso es un campañón. Eso es un campañón. Claro, tú ponte en ese contexto. Pinochet pregunta a los ciudadanos si quieren hacer un cambio constitucional en el cual él se quede unos años más de presidente, pero ya con partidos y con elecciones. Bien. Y él hace la pregunta. Y la respuesta que favorece a Pinochet es sí, mientras que la respuesta que favorece a los partidos democráticos es no. El no. Lo que consiguió la oposición democrática es convertir el no en una fiesta. Hay una película, es decir, además, Pablo Larraín, el director de esa película, es hermano de Hernán Larraín, director de campaña de Sebastián Piñera, de la segunda campaña. Y lo cierto es que revisa muy bien ese Chile que logra construir un no positivo, construir un no festivo, superar todas las barreras que había puesto la dictadura de Pinochet y lograr pegarle una paliza de perro a los partidos que estaban en el entorno de Pinochet. Dentro del capítulo de Pinochet hablas de lo de la trampa perfecta. Cuéntame esto de la trampa perfecta. No me acuerdo exactamente qué es lo de la trampa perfecta. La Constitución chilena de 1980 era la obra más ambiciosa de la ingeniería política Pinochet. Sí, vamos a ver, por supuesto. Lo que trata de hacer Pinochet es ampliar su gobierno o por lo menos tutelar el paso a la democracia de Chile. Y esa, por supuesto, es lo que contaba la trampa perfecta, porque lo que hace es montar un plebiscito, ni siquiera una elección, un plebiscito en el cual dejaba reducida a la oposición a defender una opción que era el no. Era todo una trampa, ¿de acuerdo? Y además, si la oposición hablaba de la represión, hablaba de los desaparecidos, hablaba de los muertos, estaban entrando en el frame perfecto del miedo, que era lo que querían. El problema de esa campaña, el problema de ese Chile era el miedo, un miedo atroz. Era un país en el que te secuestraban por la calle, en el que te podían pegar una paliza, te podían llegar a matar por tener ideas de izquierdas o ideas de centro, o incluso ideas de derecha democrática. Entonces, la oposición, la brillantez de esa campaña fue descubrir que el problema de esa campaña era el miedo. Era el miedo. Entonces, si hacían una campaña, como querían los partidos más de izquierdas, basada en los desaparecidos, esa campaña iba a fracasar porque la gente iba a tener miedo de acudir a las urnas. Esa fue la trampa que superó la oposición de forma perfecta. Además, hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunos de los que estuvieron en esa campaña y en la siguiente. Y lo cierto es que eran gente terriblemente brillante. Claro, tú imagínate una reunión en la que tienes que decir
a gente que ha estado escondida, exiliada, que han matado a sus hijos, que han matado a sus hermanos, que la campaña no tiene que hablar de nada de eso. Y que tienes que poner a unos tipos bailando sobre un puente con un arco iris. Claro, te quieren matar. Pero efectivamente eso es una lectura social. Eso es una lectura correcta de la elección. Hablando del miedo, no puedo no hacerte esta pregunta. A ver. Yo tenía una profesora de filosofía que me decía que los políticos duermen con el príncipe de Maquiavelo en la mesilla de noche. ¿Es cierto? No lo han leído. Mentira, no lo han leído. Ojalá. No, sí, hay políticos con una gigantesca cultura. Y, bueno, yo no sé si con el príncipe de Maquiavelo, pero con una recortada debajo de la almohada seguro que más de alguno duerme. Hablando de América, hemos hablado de Estados Unidos, volveremos a Estados Unidos ahora en nada, hemos hablado de Chile, vámonos a Venezuela. En el libro hablas con la autoridad de quien ha estado en el barro en Venezuela, elecciones parlamentarias de 2015. ¿Cómo se diseña una campaña cuando el gobierno controla el censo, los medios y la policía? Con mucho cuidado, con mucho tiento y con gente que sabes que se va a jugar el tipo en esa campaña. Tú no, al final es un extranjero que estás allí, es muy difícil que a ti te pase algo, pero hay mucha gente que se la jugó. Esa campaña fue la primera gran campaña con base en Internet, ¿de acuerdo? Internet era el único lugar que podía escapar a la censura de Maduro. Y esa es la única campaña que ha ganado la oposición al madurismo, al chavismo, y que han tenido que reconocerlo, porque la ventaja fue tan abrumadora que no les quedó más remedio que reconocerlo. ¿Qué pasó? Pues que evidentemente eran las legislativas y a los pocos meses disolvieron el Parlamento y metieron otro. Pero esa campaña fue una campaña de la esperanza. Y fue una campaña en la que básicamente había que sortear todas las trampas del madurismo y decir a qué lista debía votar cada uno de los ciudadanos en cada una de las provincias, en cada uno de los estados. Y fue una campaña compleja, una campaña en la que toda la oposición remó unida, desde la derecha más dura hasta la socialdemocracia. Remaron juntos dentro de la MUD para acabar con Maduro. Y lo cierto es que salió bien. Pero fue una campaña, probablemente yo creo que es la campaña más complicada en la que he estado. Y en la que más miedo he pasado. Sí, asesoraste, también hablando de América, yéndonos a Argentina, sí, a Cristina Fernández de Kirchner. Estuve en esa campaña, efectivamente. ¿Cómo se modera la comunicación de una líder que genera pues, esas pasiones tan extremas y a la vez tan polarizadas? Lo cierto es que estamos hablando de una de las máquinas electorales más poderosas del mundo, que es el peronismo. El peronismo no tiene solo una campaña, el peronismo va acumulando campañas y las va superponiendo unas a otras. Yo estuve en una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, esa campaña inaugura lo que llamamos la necropolítica. ¿Qué es la necropolítica? Pues quien está presente en la campaña, no estando Cristina, como Néstor Kirchner, su marido, antiguo presidente y ausente. Es decir, ella habla constantemente de él. Él es el gran presidente ausente. Y ella es la persona que va a mantener vivo el legado. Entonces, a mí me parece una campaña que es totalmente paradigmática por eso, porque es una campaña en la cual el protagonista no está presente. El protagonista, digamos, que ha muerto por la patria, en este caso. Y ella es la representante de su legado. Hay un cartel espectacular de Cristina dando la espalda con el pueblo delante que habla de él. Él es Néstor Kirchner, era Néstor Kirchner. Un peronista de izquierdas y con un gran bagaje político en la primera etapa de su mandato. Sacó a Argentina de la crisis. Después ya pasaron otras cosas. Pero bueno, Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo un animal político gigantesco y si quieres saber algo de política, lee sobre el peronismo. Es la mejor máquina, la máquina política más engrasada que hay. ¿Crees que volverá el peronismo a Argentina? No lo sé. Yo sé que ahora mismo Milei está a la baja, pero probablemente sería ganador en unas próximas elecciones en un balotaje. Es decir, el problema ahora mismo es que
el pueblo argentino lo ha pasado muy mal durante muchos años y probablemente Milei es el único que es capaz de representar algo que no es el peronismo. O sea, que Milei ha sido un fantasma que recorre América. Ha recorrido Argentina de norte a sur y excepto en provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, pues ha arrasado prácticamente en todos lados. ¿Qué está pasando ahora con Milei? Pues lo que te he contado. Está bajando, está cayendo su popularidad de forma acelerada, pero yo creo que todavía sería hoy el político más votado. ¡Ay, César Trump! ¿Qué tenemos? ¿Qué campaña más brillante y qué tipo más lamentable, verdad? Es decir, en este libro hay campañas que me ha costado contar. ¿Te parece un tío lamentable, Donald Trump? Me parece una malísima noticia, no solo para Estados Unidos, un país que aprecio, admiro y que quiero, y para el mundo. Es decir, Trump es la peor noticia que ha podido haber sobre el mundo, porque al final es un tipo que está rompiendo todos los consensos, que ha engañado a sus electores de forma evidente, que tiene una personalidad, digamos, compleja y además con un punto cada vez más cercano a la enfermedad mental. Es un tipo que cree que en política se puede manejar exactamente igual que mercadeando un terreno en Queens. Disculpa, es una penosa noticia, pero no solo para nuestros dos socios europeos, también para Estados Unidos. Lo que pasa es que eso es compatible, como pasó en el Brexit, con haber hecho una campaña totalmente rompedora e innovadora, una campaña que escapa de los medios tradicionales y aterriza con influenciadores de nicho. Y que se vuelve viral porque, como aquí, efectivamente, existe un sustrato, una América profunda que no se siente identificada con los partidos, que se siente traicionada por los partidos, que ve que, bueno, que se plantan semillas de odio al inmigrante, de odio a la globalización, etcétera, y son semillas que van germinando. Y Trump lo representa estupendamente. Quizá Trump, el segundo mandato de Trump, no fue tanto ese problema como la incapacidad del Partido Demócrata por encontrar una candidata o un candidato que supiese enarbolar la América que no es trumpiana. Sí, el querer poner a Kamala para intentar ganar voto joven, voto negro. Sí, pero es decir, cuando tú pones un candidato que te gane el voto que ya tenías, se complica un poco todo esto. Pasa en todos lados. Es decir, si tú tienes ya el voto de los jubilados, poner un tipo de 90 años en la elección a lo mejor no es la mejor idea. ¿Crees que el estadounidense promedio puede llegar a echar de menos a Joe Biden? Mi impresión es que Joe Biden ha sido uno de los mejores candidatos y uno de los grandes presidentes de Estados Unidos. Primero, porque fue un gran candidato. Porque no te puedes enfrentar a Donald Trump gritando más que él. Solamente hay una forma de ganar a Trump. En primer lugar, conseguir, bueno, a Trump y candidatos nacionalpopulistas. Y hay una receta, digamos, que han seguido pues, tanto Donald Tusk en Polonia, como Macron en Francia, como otros candidatos que han ganado a la extrema derecha, como Lula. Es decir, primero lo que hizo Biden fue ampliar la base social, construir una gran coalición, ¿de acuerdo? Que iba pues, desde la derecha moderada hasta la izquierda del Partido Demócrata. En segundo lugar, no se enfrentó directamente a Trump. Trump siempre grita más que cualquier otro rival. Se puso de perfil. Él dijo lo que tenía que decir. Es decir, para que el otro candidato quede como el Chelito, no es necesario ponerte enfrente y gritar más que él. Lo que tienes que hacer es apartarte. Solamente un candidato gris como Biden podía ganar a un macho alfa como Trump. Y eso pasa en muchos lados. Es decir... o sea que Feijóo... Voy a hacer una metáfora. Una maldad. Voy a hacer una comparación sobre lo que tú estás diciendo. O sea que el candidato gris de Feijóo es capaz de ganar al candidato que grita como Santiago Abascal. Sí, si estuvieran en esa tesitura yo estoy convencido, le pegaría una paliza espectacular si solamente hubiera esos dos partidos. Claro. ¿Y si en vez de Feijóo fuese Ayuso? Qué gran pregunta. No tengo los datos. Yo no trato de no hablar sin datos. Es un escenario que de momento no está encima de la mesa. Vámonos a día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de la situación
actual. En España se iba hablando, esto me imagino que lo habrás escuchado, durante esta semana también, de hacer una moción de censura, o plantear una posible moción, posible moción de censura del PP con el PNV, etcétera, etcétera. Feijóo tentando a Junts y al PNV por una moción de censura. ¿Es una estrategia brillante de desgaste o un puro acto de desesperación? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay? Yo no soy politólogo. No, yo tampoco, yo estudio Derecho. Pues entonces la Wikipedia está mal. ¿Estoy en Wikipedia? Bueno, sí, pues sí. está mal, sí. Insisto, ¿qué necesidad hay? A ver, en un momento en el cual el Partido Socialista está en una crisis terminal, profunda, con todos los focos de los medios de comunicación apuntando a los casos de corrupción del Partido Socialista, ¿por qué quitarles el foco y colocar el foco en una moción de censura que no va a salir adelante, probablemente, y que tiene un solo ganador, gane o pierda, que es Vox? Vox gana desde el momento que Feijóo habla de una moción de censura. Y si además la propicia de verdad, gana tanto si se gana la moción de censura como si se pierde. El gran competidor del Partido Popular ya no es el Partido Socialista, es Vox. Están compitiendo por un mismo espacio político. Y Vox, con perdón, no es de fiar. Porque su voluntad y su trayectoria política va a hacer que compita con el Partido Popular por ese votante de derecha que necesita el Partido Popular para gobernar. Es decir, en estos momentos vivimos en una especie de tripartidismo asimétrico, ¿de acuerdo? Que solo existen tres partidos principales, ya no existen, digamos, dos bloques, sino que hay tres partidos, que son el Partido Popular, el Partido Socialista y Vox. Pero de ese tripartidismo, la solución siempre es la misma. Cualquier gobierno se tiene que engarzar en base a los mismos partidos, que son Vox y el Partido Popular. Es decir, un tripartidismo asimétrico con una sola solución. Y esto lo que evidentemente va a significar es que el segundo partido de la coalición, que es Vox, cada vez va a intentar ocupar más espacio del Partido Popular. Por lo menos durante esta etapa de campaña. Pero yo también me pareció que, viendo cómo fue capaz de gobernar Feijóo en Galicia, la solvencia de Feijóo en Galicia, el gobierno que logró, los resultados de ese gobierno y sobre todo cómo consiguió asfixiar a cualquier otra opción política que no estuviera con él, yo creo que Feijóo va a ser un más eficiente gobernante que candidato. Feijóo con el control del boletín oficial del Estado, que tiemble Vox, que tiemblen absolutamente todos, porque es un tipo que sabe lo que hace. O sea, que no ves factible unas elecciones anticipadas en otoño. A mí me parece muy peligroso tratar de meterte en la cabeza de Pedro Sánchez. No sabes cómo vas a salir de ahí. Es imposible saberlo, es decir, pero yo estoy convencido que va a aprovechar el primer momento que tenga una ligera ventaja para poder convocar elecciones. Está buscando la ventana. Está buscando el cisne negro. ¿Cuándo se produzca el cisne negro? Y el cisne negro puede llegar o puede que no. Al parecer, alguna gente decía que ese cisne negro podía ser la guerra de Irán, ¿de acuerdo? Parece ser que no ha llegado a consolidarse como cisne negro porque no está alcanzando el nivel de virulencia que necesita. ¿Va a buscar otro cisne negro? No me cabe la menor duda, pero en esos momentos es tan complicado que incluso con cisne negro consiga llegar al 30%, que la única solución en estos momentos al actual estado de las cosas es lo que dicen todas las encuestas, que es un gobierno del Partido Popular con Vox. Y ahí la madre de todas las batallas va a ser quién tiene la mayor parte. Porque no es lo mismo Vox con un 15% que un Vox con un 20%. Del cisne negro al CIS. ¿Nos miente el CIS? ¿Es necesario esto? Total y absolutamente. Lo conoces tú mejor que yo. Yo, desde luego que... No sé si nos miento, ¿no? Yo te lo pregunto. A ver, eso se demuestra solo. Si el CIS fuera cierto, si el Partido Socialista y sus socios creyeran que el CIS es verdad, hoy estaban convocadas las elecciones. ¿Hay elecciones? No. Ergo, evidentemente no se lo creen ni el partido que le ha puesto ahí al señor Tezanos. ¿Y para qué mentir? Sí, tiene sentido. Y te digo por qué. ¿Por qué están mintiendo constantemente? Porque, primero, a pesar de que todo el mundo sabe que el CIS
no está ajustado a la realidad y que tiene, pues evidentemente, otras voluntades o otros objetivos, cada vez que sale el CIS, aunque sea para decir que no es cierto, llena absolutamente todos los medios de comunicación. Y la gente no son ni tú ni yo. Es decir, el ciudadano de infantería de este país dedica 2 minutos al día a la política, con lo cual él ve en el telediario que el Partido Socialista va por delante y tiene un segundo objetivo, es decir, que es contaminar las medias de los medios de comunicación. Muchos hacen medias aritméticas en las cuales se introduce el CIS y con lo cual, al introducir el CIS en esas medias, si no están bien ponderadas, en el caso de Objective tenemos una media excelentemente ponderada, pues evidentemente el resultado que sale se aleja cada vez más de la realidad, porque es un resultado totalmente excéntrico. Es decir, si todas las encuestas van en un rango, el CIS se sale totalmente de ese rango. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, César. Ojalá esos 2 minutos de lectura acerca de política y prensa fuesen menos todavía. Fíjate, desde mi punto de vista necesitamos una ciudadanía más formada, pero la gente solamente se va a comprometer cuando, evidentemente, en este país se deje de hacer política a la contra, la política del odio y la política del agravio y consigamos tener un nuevo gran acuerdo de país. En el libro hay mucho fútbol. En el libro hay mucho fútbol, claro. Pues yo me quedo con ¿De qué equipo eres? Con el fútbol. Yo del Real Madrid y del Málaga, que por cierto estamos a punto de... Compartimos segundo equipo, yo soy de Athletic Bilbao y tengo doble militancia con el Real Madrid. Anda, pues mira, pues estamos más o menos algo efectivamente. ¿Cómo van unas elecciones de César Calderón? Ya disponible, se puede comprar en todas las librerías. A descubrir esas 11 campañas, esas historias de fútbol y que ha sido un placer tenerte en el purgatorio. Un gusto estar en esta casa. Muchísimas gracias por todo. Gracias, César.